Hola, muy buenas tardes. Ay, perdón. Hola, muy buenas tardes a todos. Me escuchan perfecto, me parece, ¿verdad? Buenas tardes, sí, perfecto. Hola, hola, Ramón, qué gusto saludarte. Hola a todos, gracias por conectarse de manera muy puntual a este tema, que además déjenme les platico que ya me lo habían estado pidiendo mucho y que es un tema que de verdad a mí me gusta, probablemente mucho dirigido por mi formación académica, que es esta parte de la psicología. Entonces me gusta mucho y hoy cómo lo vamos a bajar al tema de las entrevistas de trabajo, al tema de estas sensaciones que tenemos cuando vamos a una entrevista de trabajo y que no sabemos a veces ni explicarnos, ni saber por qué me siento así, por qué no avanzo de repente en los procesos de entrevista. Y de verdad, créanmelo, hay mil y una razón por la cual algún profesional exitoso, con muchas cualidades, con muchas competencias, no avanzan en los procesos de entrevista. Y lo peor del caso es que no tiene que ver con un feedback de parte del reclutador, no tiene que ver con el desempeño de la entrevista, tiene que ver con nosotros mismos, de cómo nos conducimos, de qué es lo que proyectamos, de cómo lo proyectamos, de cómo me estoy vendiendo. Tiene que ver con un sinnúmero de cosas que nadie se da cuenta y que son temas que de repente no pensamos o no tomamos en cuenta. Entonces, es un tema diferente, es un tema que pocos coaches de empleabilidad se atreven a tocar porque se necesita tener una formación en psicología para poder meterse a estos temas. Entonces yo espero de verdad que aprendan, yo espero de verdad que les caiga de repente uno que otro 20, si lo logran de verdad, les voy a aplaudir. Entonces es un tema padrísimo que espero de verdad que también les deje un lindo sabor de boca, pero sobre todo una experiencia y un conocimiento más para que ustedes puedan fortalecerse en este proceso de empleabilidad. Pues nos vamos a arrancar como siempre muy puntuales. Ay, esto ya me lo brinco, ya saben quién soy. Y si hablamos entonces del síndrome del impostor, ¿a qué les suena? Por favor, me gustaría que me platicaran de los tres pilares de la empleabilidad. Díganme, por favor, cuál creen que vamos a tocar con este tema. Los escucho. ¿Cuál creen? ¿Creen que el tema de el impostor tenga que ver o impacte en la soft skill o en la experiencia? ¿En las emociones? ¿En la comunicación verbal o no verbal? Venga, atrévanse. ¿Qué opinan? Híjole, a ver si no tengo mucho ruido, Leti, porque estoy en un lugar Venga, donde... Sirenia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que participaré poco por el ruido, pero en este caso creo que es más nuestras emociones, nuestras creencias, lo que creemos nosotros, que a lo mejor no tenemos que sí, pero que no nos la creemos, ¿no? Creo que es parte de la comunicación verbal y no verbal, claro, por supuesto, y definitivamente entra toda la parte soft skills y experiencia, pero mucho emociones y creencias. Sí. Gracias, Sirenia, por tu opinión. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Creen que vamos a trabajar también el tema de soft skills, de experiencia? ¿A qué le suena? ¿No? Yo, Leti, Venga. buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. Yo creo que vamos a atacar el tema de las emociones y las creencias. Ok, ¿solamente eso? ¿Solamente esa? ¿O vamos tiene que ver también con la parte de comunicación verbal o no verbal y con soft skills? Con comunicación verbal y no verbal. ¿Cómo nos comunicamos en esta parte de nuestras creencias será? Y fíjate, Esther, que al final tiene que ver con soft skill y experiencia. Porque una de las cosas que nos ocurre cuando tenemos estos síntomas, estas conductas, estos pensamientos, es que menospreciamos nuestra experiencia y nuestros conocimientos y no nos la creemos. Al final, son nuestras creencias, nuestras ideas, ¿no? Nuestras emociones, lo que prevalecen en este tema, pero que finalmente logran, hacen o generan que hagamos a un lado
y que incluso lleguemos a pensar, fíjense qué grave es que hay mucha gente en esta misma vacante y seguramente hay muchos profesionales mejores que yo, con más talentos que yo, con más experiencia que yo. ¡Uy, qué nervio! ¡Uy, qué nervio! Entonces, por supuesto que este tema vamos a impactar los 3 pilares, pero que sí, definitivo, como dicen sus compañeras, tienen un peso fuerte en el tema de las emociones y de las creencias. ¿Y cómo va a impactar a la hora de la entrevista? Es súper fuerte. Y de verdad, créame, este tema incluso no lo conocemos como candidatos y peor todavía, no lo conocemos como reclutadores en la gran mayoría. Entonces, de repente vemos gente muy talentosa y decimos, ¿y qué le pasó? Y luego, o cuando trabajamos temas de desarrollo organizacional, ¿y luego qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que ni él mismo se la cree, punto. Así fácil. Suena interesante, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Luis Lara nos dice emociones y comunicación y Maggie nos dice todos los pilares, sí, por supuesto. Siempre reflexiva, me gusta siempre que comencemos a pensar, que vayamos, que nos atrevamos y que si logramos salirnos de nuestra caja o hacer más grande nuestra caja, no importa, pero que nos atrevamos a pensar en nosotros mismos. Y me gustaría hacerles estas preguntas. Cuando están en una entrevista, ¿alguno de ustedes, todos, me puede decir si todos sus pensamientos son positivos? O de repente me llegan estas sensaciones de, oh, Dios mío, Ave María Purísima, acompáñame Diosito y la buena suerte y me pongo 1000 cosas de la buena suerte para que me acompañe. Todos los pensamientos que tengo van orientados a decir, yo soy un gran profesional, yo soy esto, yo puedo con esto, o me brincan otro tipo de pensamientos. ¿Alguno de ustedes, cuando llegan a la recta final de algún proceso, piensan, uy, qué suerte he tenido, ya llegué, o qué suerte tengo, ya me llamaron? O sea, la suerte es mi compañero. ¿Piensan algunos de ustedes que sí merecen estar en esa compañía y que ustedes están a ese nivel de exigencia para una super compañía? O de repente digo, qué miedo, es una super compañía internacional enorme, uy, Diosito lindo, ayúdame, ¿no? ¿Alguno de ustedes cuando está justo en la entrevista piensa, híjole, yo no sé cuántos candidatos hay, seguramente muchos, porque yo vi en la red que ya había tantas postulaciones y entonces comenzamos a armarnos unas historias en nuestra mente tremendas muchas veces, en donde ni conocemos a los postulantes, pero nosotros ya estamos suponiendo que son muy buenos o incluso, ¿por qué no?, algunos mejores que nosotros. Y la pregunta de oro, ¿qué les detiene para encontrar empleo? Son preguntas súper interesantes. ¿Quién quiere contestar alguna o quién quiere aportar algo? Los escucho. Atrévanse, chicos. ¿Nadie? La pena no es buena compañía. Venga, Rafa. Hola, ¿cómo estás? No, mira, yo creo que la parte de los pensamientos positivos, yo creo que durante una entrevista, bueno, nosotros lo hemos hablado, muchas veces te vas dando cuenta cuando la entrevista va bien o cuando la entrevista va mal. Hay aspectos que te lo permiten darte cuenta después de la entrevista, pero durante la entrevista también. Y una de las cosas que yo creo que puede causar que la entrevista vaya de bien a mal y a peor es justamente que esos pensamientos cambien de ser positivos a negativos y la persona que te está entrevistando se dé cuenta de eso. Entonces ahí vendría lo que estábamos hablando antes del el lenguaje, tanto lo que es el lenguaje ¿No ¿cómo se verbal? llama? Oral o hablado, o también la porción cinética, es decir, el movimiento,
las características, lo que hagas tú durante la entrevista, si mueves los ojos, si los gestos que puedes hacer, etcétera. Entonces yo sí creo que es importante entender que sí, los pensamientos pueden ser muy positivos, pero puede haber elementos que lleguen a afectarte durante la realización de la entrevista. Y ahí vamos a las otras preguntas que estás haciendo. Es decir, ¿de verdad estoy preparado para la posición a la cual estoy concursando? ¿De verdad me siento que la compañía que voy a concursar es la compañía ideal para mí? ¿O lo estoy haciendo por otras razones? Hay muchos aspectos que deberíamos ver ahí, pero yo lo veo así, ¿no? Completamente, y me gusta porque además Maggie Vallejo dice lo mismo. No siempre tengo pensamientos positivos. A veces dudo de lo que voy a contestar. Maggie, me encanta lo que estás diciendo y justo de eso se trata el tema de hoy. Pero ¿por qué dudamos? La pregunta para mí es, para mí suena muy fácil. Yo sé que para ustedes no lo es, pero la pregunta importante a mi juicio sería, pero si solo te voy a preguntar de ti, ¿por qué dudas? Yo creo que por lo mismo que dices, el síndrome del impostor, o sea, si tú estás aplicando a una posición, si la empresa te está llamando, si tienes la experiencia y llegaste a ese nivel de entrevistas, no es por suerte, es porque lo has hecho bien, lo hemos hecho bien y porque la empresa sabe que lo puedes llegar a tomar el puesto, ¿no? Definitivamente eres tan o más calificado para esa posición que cualquier otro candidato y aquí es como en otro webinar decías, el tema es venderse bien y hay que saber cómo venderse, ¿no? Exactamente. Yo entiendo, chicos, y lo trabajo en las sesiones de coaching, y hoy, Rafa, creo que lo veía contigo, el tema de la gráfica de la variable externa, que es el tema de la confianza y la emocionalidad, ¿no? ¿Cómo va variando mi confianza? Y por aquí Luis Lara me dice, ¿perdemos la confianza? Claro que perdemos la confianza. Claro, por supuesto. Y más cuando estamos postulándonos y postulándonos y postulándonos y agarramos 10 horas de trabajo para encontrar trabajo y tengo que mandar 40 postulaciones y tengo que mandar 40 networking y entonces aplico a lo que se mueva, ¿no? A eso yo le llamo cachavacantes, los que trabajan conmigo las sesiones saben a qué me refiero, aunque les da mucha risa la frase. Eso me convierte en un cachavacantes, pero no tengo estrategia, pero no tengo absolutamente nada. Soy uno más en la red que está buscando chamba. Entonces, mi confianza va bajando, por supuesto. Entre más postulaciones tenga y menos respuestas reciba, si yo le meto una variante externa, que es la confianza, la seguridad, la autoestima, se va viendo en los candidatos cómo esta va disminuyéndose. ¿Esto es natural? Claro que es natural. ¿Lo correcto es esto? Ah, no, esa es otra cosa. ¿Eso me ayuda y me acerca al logro de mis objetivos? Esa es otra cosa. Claro que no. Me aleja de mis objetivos porque lo que yo tengo adentro es lo que proyecto. De una u otra manera, el inconsciente nos traiciona y sale. En este tema del impostor, evidentemente también, todas estas dudas que yo tengo, todo este desconocimiento que tengo, toda esta carencia de confianza que en este momento tengo, me llevan a demostrar mucha inseguridad y a desconfiar de mí mismo. Y esto es lo que yo voy proyectando a lo largo de mis entrevistas y no me doy cuenta. Y perdón, no me lo tomen a mal, a veces digo las cosas pues como las pienso y como las veo. Desde mi óptica de reclutador, pues de repente digo cosas. Voy contigo, Ramón, déjame terminar esta idea, porque luego se me va la idea. Todos los candidatos, y ayer veía un coach, con todo el respeto para él, que puso un post. Estaba muy enojado porque a uno de sus candidatos, algo así, el de reclutamiento no le había dado el famoso feedback. Y yo decía, ¿por qué los hacemos codependientes de un feedback? ¿Por qué no mejor les enseñamos a autodarse feedback? ¿Por qué no les enseñamos cómo o cuáles son los indicadores de éxito de una entrevista para que ellos solitos digan, ah, me fue súper bien y agarren confianza? ¿Por qué los hacemos codependientes de una tercera persona? Yo eso, perdón, como reclutadora, como psicóloga y como coach, yo no lo entiendo.
No lo entiendo y no lo acepto. Date feedback tú debes de saber. Cuando yo iba a la escuela o cuando estoy estudiando algo, yo sé cómo me fue después del examen. No necesito esperar el 5, el 8 o el 10 para saber que a mí me fue muy bien o para saber que me va a ir de la fregada. No lo necesito. Yo puedo hacerlo. Entonces, hacemos codependiente de un supuesto feedback a los profesionales en transición y que cuando no lo reciben, ¡pum!, se nos siguen viniendo abajo. No, hay que ser responsable hasta de eso, hasta del autoanálisis. Y en ese sentido también hay que ser muy responsable de analizar qué estoy proyectando. ¿Se puede? Claro que se puede. Puedo lograr ser consciente de lo que estoy proyectando en la entrevista y que no tiene nada que ver con mis skills, que no tiene nada que ver con mi experiencia, que no tiene que ver con los años de experiencia o lo bueno que puedo ser. Sí, por supuesto que lo puedo lograr. Ramón, te escuchamos. Buenas tardes, Leslie. Buenas tardes a todos. Hola. Yo me pregunto si cabe que uno diferencie entre lo que uno crea de uno o sea, de cómo está posicionado en cierta búsqueda y lo que puede hacer producto que uno piense durante una entrevista, que lo puede hacer dudar o no, producto del toma y dame de información que ocurre durante la entrevista. O sea, yo creo que puede ocurrir que en una entrevista uno esté recibiendo información en base a preguntas que haga, que le haga pensar que de repente hay áreas de oportunidad que no está cubriendo. No obstante, en el fondo sí cree que puede ser el candidato por otras razones. Claro. En el fondo creo que es lícito tener dudas, pero al mismo tiempo sí sentir que uno puede manejarlas, abordarlas y medirse en relación a lo que uno llevaba como que eran sus puntos fuertes para esa búsqueda, ¿no? Por supuesto. Yo creo que todo lo que yo pueda sentir es válido. Las emociones, yo lo he mencionado y vamos a hablar de emociones en este mes, las emociones en la búsqueda de trabajo, todas las emociones son positivas, hasta el miedo, toda la tristeza, todas son positivas porque todas nos sirven y todas nos ayudan y son naturales, no hay emociones negativas, no existe, en términos psicológicos no existen las emociones negativas. Es normal que lo podamos sentir, claro. El tema es qué hago con ellos, Ramón. ¿Me estaciono con ella? ¿Y la proyecto? ¿O la trabajo? Claro, las puede abordar, que es lo más aconsejable, y tratar de aclarar la impresión que está recibiendo en algún momento dado, que sí puede estar afectando su comunicación, ¿no? Cinética. Claro, claro. Ahí está la diferencia entre no me doy cuenta, voy por la vida, perdón chicos, lo tengo que decir, voy por la vida con cara de la vida me bulea, la vida me bulea, ¿no? O simplemente digo, a ver, espérate, tengo miedo. Como decía aquel en la tele, no tengo miedo. Sí, pues es normal, qué bueno que tienes miedo, te estás jugando un puesto, además en la empresa que quieres, está bien, ya sentiste que tienes miedo, ok, y luego. Y cuando comienzas a trabajar con las personas te das cuenta de que, caray, pues ya vas muy bien preparado, ve a la entrevista con seguridad. Algo que a mí me funciona mucho con la gente con la que yo trabajo, y aquí hay varios con los que yo estoy trabajando, es recuperarles la confianza, recuperarles la autoestima, sacar a estos grandes profesionales que ahí están, ¿no? Y que por azares determinados, por circunstancias determinadas y ajenas en su gran mayoría a ustedes, hoy están en esta circunstancia, pero es una circunstancia, punto. Por eso, para mí, llamarles desempleados, ¿qué es eso? Para mí son profesionales en transición laboral porque nunca dejan de ser profesionales y están en un proceso transicional, punto. Es eventual, no es permanente, pero no perdemos nuestro valor. Las palabras son poder. ¿Me explico? Tiene mucho que ver con eso. Jerry dice, ¿quién en una entrevista saca papel y pluma? Yo te la cambio, Jerry. ¿Quién en una entrevista se graba, por lo menos en audio? ¿No? ¿Quién ya lleva preguntas con respecto a la vacante? Todos deben de llevar preguntas con respecto a la vacante, y no solo con respecto a la vacante, con respecto al negocio.
¿no? Es un requisito indispensable, Jerry. Tú no te puedes presentar a una entrevista si no vas extremadamente bien preparado con preguntas estratégicas. Y por favor, ese es otro tema que por ahí si quieren después vemos, pero nunca desperdicien ese hermoso tiempo en preguntar ¿cuáles son los siguientes pasos del proceso? Ok. La gran mayoría de los profesionales, el 70% incluso dicen las estadísticas, a la hora de una entrevista, entre el nervio, la ansiedad, de bla, 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 la realidad es que sentimos temor y sentimos una gran inseguridad. Las estadísticas dicen que esto le ocurre al 70% de la población. Entonces, de aquí, de los 30 y tantos que estamos conectados, el 70%, aunque no me lo contestó, muy seguramente también han sentido este temor. No está mal, chicos. Ni bueno ni malo. Lo importante es identificarlo, como le contestaba a sus compañeros, y agarrar al toro por los cuernos e ir sobre lo que yo quiero. Pensar en mis éxitos y hacer todo un análisis, que quienes trabajan conmigo lo saben, meternos a todo lo que yo he hecho, no importa si en 2 años, en 5 años de experiencia o en 20, 25, 30 años de experiencia, pero voy a sacar todos los éxitos que yo tengo. Déjenme les platico que yo trabajo en este momento con un ejecutivo de muy buen nivel, un director de Latinoamérica de finanzas, de una empresa transnacional, por supuesto, mexicana, ¿ok? Y justo, ayúdenme con su micrófono, justo cuando estábamos hablando de sus éxitos y veíamos toda la cantidad de éxitos que este extraordinario profesionista tiene, él solito me dijo, Leti, no me había percatado de todo lo que he logrado. Y mi respuesta fue muy casual, muy simple, fue, oye, ¿ya te diste cuenta porque eres el director de finanzas de Latinoamérica de esta súper archirrecontra poderosa empresa? ¡Tuing! ¡Tuing! Así, como por arte de magia. ¡Tuing! Sí, Leti. No lo había yo visualizado de esta manera. No me había percatado que tengo una hoja completa de éxitos de los últimos 15 años, de los últimos 10 años. No me había dado cuenta. Y yo creo honestamente que es lo primero que tenemos que hacer, conocernos e identificar mis éxitos, porque eso es lo que yo voy a ir a vender al final de cuentas en una entrevista. No es necesariamente solo mi experiencia y solo mis conocimientos o solo mi presencia. No, tengo que traducirlo, porque acuérdense que para las empresas finalmente show me the money. Lo que quiero es ganancia y la ganancia la voy a obtener a través de los éxitos que ustedes tengan. Es un tema súper interesante. Jerry, el feedback es importante, no dejen de solicitarlo. Y si no lo obtienen, hagan una autoevaluación. Claro, claro, hagan una autoevaluación. Yo insisto, personalmente yo creo que la mejor evaluación, Jerry, es la que tú te puedes dar. ¿Qué te va a decir el reclutador? ¿Te fue del nabo? ¿Te comunicaste pésimamente? ¿No mirabas a la cámara o no me mirabas, no hacías contacto visual? Claro que no. Pero ustedes sí deben de saber lo que hicieron. Esa es mi óptica. ¿Ok? Entonces, en función de todo esto, ¿qué es el síndrome del impostor? ¿A qué se refiere este famosísimo síndrome? Que déjenme les platico que originalmente, por allá de los años 70, se comenzó a hablar de él, pero basado en nosotras las mujeres, chicas. No sé por qué, ¿verdad? Pero principalmente quienes más lo podemos llegar a padecer, pareciera ser, y de hecho los primeros estudios fueron hechos en mujeres, donde comenzaron a darse cuenta que teníamos, bueno, las mujeres de esa época o las de ahora, no sé, una sensación o pensamiento en donde todos los éxitos, perdón, que teníamos o que lográbamos, los basábamos o los explicábamos a través de la suerte. ¡Qué suertuda soy! Me aceptaron en la universidad.
A mí alguien un día me dijo, no, es que tú corriste con mucha suerte. Y yo, perdón, ¿cómo que con suerte? ¿Por qué? Pues porque mira, tú quisiste entrar a esta escuela y te quedaste. Tú, tú nunca te ha faltado el trabajo. Tú siempre has estado muy activa. Tú has viajado mucho. Tú, suerte, perdón, no. A mí hasta me siento como agredida cuando me dicen que he tenido suerte. No, creo que no, me lo he ganado. Lo he trabajado, me lo he merecido. Ha sido el esfuerzo de mi trabajo y de todo lo que yo he hecho a lo largo de 27 años de trayectoria profesional. Pero pareciera ser que dentro del síndrome del impostor comenzamos a menospreciar esta experiencia, a menospreciar estas capacidades e incluso llegamos a pensar que no merecemos el éxito. Y entonces comenzamos a proyectar que no merecemos en la vida ser exitosos. Entonces, que no merezco la posición que se está postulando, porque no confío en mis capacidades. Se tiene la sensación dentro de este síndrome que estamos engañando a los demás. E incluso se tienen registros de pensamientos muy específicos de las personas que padecemos, que padecen este síndrome, en donde llegan a pensar que los demás se van a dar cuenta de que nosotros no somos los mejores en ese tema o en lo que sea, en esa vacante. Entonces, nos da mucho temor porque nos comenzamos a sentir incapaces, que no vamos a estar a la altura de lo que se solicita en esa empresa o en ese lugar. Y de ahí mucha gente que le da miedo, por ejemplo, hablar en público, aun cuando es una persona que puede manejar muy bien un tema, aun cuando es una persona experta en lo que se le está preguntando, no se atreve a exponer, no se atreve a que lo vean porque no me vaya a equivocar. Incluso llegan a pensar que el éxito lo merecen otros. Y entonces, imagínense qué importante es lo que estamos diciendo a la hora de buscar empleo, porque si yo en mi mente, al final, estoy con estos temores y con estos pensamientos de que Diosito, no me abandones, no me abandones, me puse la blusa de la suerte, ¿cómo no, verdad? Me puse el collarcito que me regaló no sé quién, bueno, cualquier cosa, no me abandones, ¿no? Cuando en realidad, si ustedes, como su compañero lo mencionaba, si los llamaron es porque algo están haciendo muy bien en su búsqueda de empleo. Si recibieron un reconocimiento o si recibieron una promoción, pues es porque se lo merecieron, no es por otra cosa. Pero en realidad, quienes padecemos o padecen este síndrome, pareciera ser que menospreciamos nuestras capacidades. ¿Y qué ocurre cuando tenemos éxito? ¿No? Pues pareciera ser que los demás llegan y me dicen, oye, felicidades, lo lograste, qué bien. Gracias. Y a lo mejor sí nos sentimos así como que contentitos un poquito, pero de repente esta alegría desaparece porque empieza una sensación de que la suerte me va a abandonar. Ay, Dios mío, que no me vuelvan a poner en esto porque qué tal si no lo logro otra vez. Ay, Diosito, no. Entonces, es ahí donde comenzamos y entramos a una bola, por así decirlo, un círculo, a un ciclo, en donde vamos teniendo éxito porque no lo merecemos, pero nosotros no lo reconocemos, y luego otra vez tenemos estos pensamientos. Y es un tema súper importante. Por favor, piensen ustedes en un proceso de entrevista, ¿no? Rafa dice, la actitud también tiene que ver mucho. Sí, por supuesto. Para mí la actitud, acuérdate, Rafa, y ayer lo platicaba con Rebeca Barrientos, que trabaja conmigo en Synergy Consulting, que es una gran headhunter también con muchos años de experiencia, y lo platicábamos ayer en la noche y yo le decía, es que tú estarás de acuerdo conmigo que la actitud tiene un peso determinante en los procesos de entrevista. Justo hablábamos de unos candidatos y me dijo, totalmente de acuerdo. Podrá tener mucho conocimiento, podrá tener mucha habilidad, podrá tener muchas cosas, pero si no tiene actitud, ¿no? Y sí, por supuesto, Sol tiene mucho que ver con estas creencias limitantes autogestionadas. Sol, completamente de acuerdo. Fíjense en esta imagen, por favor. ¿Qué pasa con las personas que padecen, que enfrentan esta situación?
lo que sé y lo que saben los demás pareciera ser, si estoy en un término de realidad, que pudiesen estar en igualdad de circunstancias o de dimensiones o de porcentajes, ¿ok? Sin embargo, digo, estamos de igual a igual. Yo voy a una entrevista, no dudo que él sepa, no sé si igual o más que yo, pero yo aquí estoy. Aquí estoy y también me llamaron y voy a dar la lucha, ¿no? Pero cuando tenemos este síndrome del impostor, ¿qué es lo que ocurre? Lo que yo sé pareciera ser que es absorbido por lo que saben los demás y lo que saben los demás lo potencializo, menospreciando lo que yo sé o lo que yo soy. Entonces, en mi concepto, cuando yo potencializo el conocimiento, las habilidades de otras personas, en ese momento pareciera ser que lo que saben los demás me come y me limita o me desaparece completamente. Y no es así. La realidad es que yo puedo saber más o igual que otras personas. Pero si yo ya sé en una entrevista que no siempre se queda el candidato que más sabe, entonces yo tengo que prepararme de manera diferenciada para poder sacar ventaja de mis grandes fortalezas. Punto. Porque perdónenme, no siempre se queda el que más sabe. Cuidado, y perdón que lo diga para quienes son muy teóricos. No es un tema de competencia de conocimientos. Entonces, no importa que yo sepa a lo mejor menos cosas, además ni me entero, ni sé quiénes son los otros candidatos, pero en mi mente yo ya me estoy comparando y a veces sin conocerlos. Entonces, cómo es impresionante cómo me absorbe lo que los demás saben y yo desaparezco del mapa. Ese es el síndrome. Por supuesto que para las personas que padecen este síndrome, la suerte puede marcar mucho. Y en el momento que yo acepto o pienso que estoy en un proceso de selección o que logré algo por un tema de suerte, en ese momento lo que en realidad está ocurriendo es que me estoy autodescalificando. En ese momento estoy dejando de darle valor a lo que yo he hecho, a lo que yo soy y a lo que he logrado. Y le estoy dando el peso a un factor externo. Y ahí está el peligro, porque si es un factor externo no depende de mí. Y entonces, si la suerte mañana no me acompaña, ¿qué hago? Si en mi horóscopo dice que voy a tener un mal día, ¿qué hago? Y hoy tengo la entrevista. Con todo respeto, ¿no? Para quienes crean en estas cosas. ¿Qué hago? La suerte mañana igual y no me acompaña. Entonces, hoy sí, mañana no. En ese momento, de verdad, de manera inconsciente, lo que le estoy diciendo a mi mente es, yo no soy lo suficientemente buena para enfrentar este reto. Yo no soy lo suficientemente buena para enfrentar este trabajo o para entrar a trabajar a esta compañía, que es la compañía de mis sueños, pero, oh por Dios, es una súper compañía. Y Josué nos dice, la suerte no existe. Yo también creo que la suerte no existe, ¿no? Pero, ¿cuántas veces dejamos nuestras cosas, nuestra vida, nuestro futuro trabajo, nuestro trabajo actual a la suerte? Que Dios te cuide, te bendiga, te proteja y que todos los ángeles también te acompañen. Con todo el respeto, no es un tema religioso. Es un tema interesante que nos puede pegar mucho, porque acuérdense, en la medida que lo pienso, lo creo. Por supuesto que el síndrome del impostor está claramente relacionado, al final, con un tema de autoestima. Y finalmente es muy fuerte porque son muchas veces personas con mucho éxito, con muchas capacidades. Incluso hay literaturas que hablan de gente con coeficiente intelectual muy elevado que terminan por desconfiar de ellos mismos. Entonces, no es un tema de inteligencia, no es un tema de habilidad, no es un tema de capacidades, es un tema de autoestima, es un tema de confianza.
Y esto, por supuesto, limita mucho los éxitos que podríamos alcanzar. Entonces, si esto me lo lleva a una entrevista de trabajo y yo tengo este síndrome del impostor, yo no me la voy a creer que yo merezca estar en ese puesto. Y yo ya voy a esta entrevista, y eso es lo más triste, con un hándicap negativo. Yo he tenido candidatos que desde que me saludan o cuando se despiden, me dan las gracias por la oportunidad que les di y pues casi me dicen, pues ojalá te vuelva a ver un día. Pues de todas formas, este es genial. De todas maneras, gracias, Leti. ¿Perdón? Ya para mí es importante que me hayas llamado. ¿Perdón? ¿Cómo? Ya, con estas frases, con esta actitud, yo ya, en lugar de verme al espejo como la imagen y ver de verdad todo lo que yo soy, me estoy comenzando a menospreciar y a pensar que no merezco esa oportunidad. Y eso es tremendo, porque lo que pienso lo proyecto. Entonces, ¿cómo afecta a estos pensamientos un proceso de entrevistas? Por supuesto, lo va a impedir o a imposibilitar, porque definitivo, lo acabo de mencionar, lo que pienso lo proyecto. La mente sabia, en todos los sentidos. Entonces voy a generar una imagen de minusvaloración. Me voy a menospreciar. Y esto está muy complicado. De manera verbal o no verbal, lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque no me considero valioso. No considero que soy la persona indicada para la posición. Dame un segundo, Maggie. Jerry, si me permites, ese tema lo vemos un poquito más adelante, no tiene que ver con este tema, pero te lo platico con mucho gusto, ¿vale? Entonces me estoy menospreciando en la entrevista y de una u otra manera lo hago saber. Incluso cuando yo ya analicé muy bien la vacante, cuando yo ya analicé, hago mi análisis de fit con la vacante, yo ya determiné punto por punto de la vacante, qué porcentaje de compatibilidad tengo y además yo ya analicé mi target laboral. Entonces, yo ya analicé cuánto fit hago con la organización y cuánto fit hago con la posición y además ya estudié el mercado de esa empresa. Y a pesar de ello, yo sigo pensando que no soy viable. Y por supuesto, el problema es que aquí van a salir mis gremlins. Por favor, acuérdense que hay una webinar de los descarriladores, que este tema creo que se puede unir muy bien al tema de descarriladores en una entrevista. Y entonces aquí el tema es que van a aparecer mis autosabotajes o mis descarriladores, en donde, insisto, los éxitos los considero un golpe de suerte. ¿Ok? Ya lo mencioné, tenemos pensamientos que no estamos calificados y entonces eso nos pone vulnerables. Y es ahí donde aparecen estos gremlins. Si ustedes recuerdan la película, ya tiene mucho tiempo esta película de los gremlins, ¿no? Estos animalitos, o imagínense ustedes al Pepe Grillo, ¿no? Que nos está diciendo cosas y entonces nuestro cerebro está comenzando a pensar cosas catastróficas de nuestro proceso de entrevista. Ahí es donde entra mi lado oscuro y entran mis descarriladores. Insisto, en el momento que lo pienso, a la hora de la entrevista, lo que va a ocurrir si yo ya vengo con estos pensamientos y con estos temores y entro a la entrevista en lugar de entrar muy empoderada, como yo le llamo en la comunicación no verbal, entro con estos pensamientos, por supuesto. A la primera pregunta que no espere, o a la primera pregunta difícil que me haga o que no preparé, o cualquier tipo de pregunta complicadita que me haga, te va a desencadenar de manera inmediata todos mis temores. Y entonces voy a comenzar a autosabotearme. Y es cuando la respuesta no la doy de manera correcta. Muchos me dicen, Leti, ¿por qué no avanzo? Son muchas razones, ¿no? Y una de las razones pudiese ser esto, no contesté de manera correcta o me puse por ansiedad a hablar de más y me perdí en la pregunta, ¿no? O comienzo a manifestar
otras conductas que no me ayudan y que no dan seguridad. Y entran una serie de descarriladores que ahí, insisto, no me puedo meter porque es todo un tema. Busquen la webinar en nuestro canal de YouTube de descarriladores para que ustedes lo tengan y puedan identificar cuáles podrían ser los descarriladores que a ustedes les está pegando en un proceso de entrevista. Pero fíjense cómo mis pensamientos generan mi descarrilador. Y ahí la respuesta es, ya no avancé. Y se me vino todo encima. ¿Lo padecemos quiénes? Ahorita, buenas tardes, dice Vero. Es muy interesante el tema y me lleva a pensar en aquellas relaciones laborales que terminan con alguna forma de maltrato hacia el empleado. Uy, posiblemente un despido causa merma en la autoestima. Por supuesto, vamos a hablar del duelo en este mes, Vero. Vamos a hablar de ese tema. Y eso, perdón, pero no traigo mi lentes en las webinars, entonces, no lo trabajamos a tiempo. Lo llevaremos a cuenta cada vez que nos presentamos a entrevistas. Por supuesto, todas las emociones que tú no hayas trabajado en tus procesos de salida, de partida de una empresa, el duelo es natural, Vero, no me voy a meter al tema. Te invito a que nos acompañes el día que toca todos los días, pero es sobre todo este día, de que hablemos del duelo y de las emociones. Creo que vamos a poder hablar de cómo nos impacta a la hora de la entrevista. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes lo padecen? Ya lo había yo mencionado, el 70% aproximadamente de la población. Sobre todo, dicen los expertos, los que saben, no lo digo yo, lo dicen los expertos, sobre todo en las mujeres. Un gran número de mujeres lo presentamos y también, curiosamente, gente muy experta, como lo mencioné. Incluso gente que es considerada perfeccionista y que les gusta lucirse en el conocimiento, que sabemos y reconocemos que son muy hábiles, que les gusta hacer las cosas muy, muy bien. Al final pueden estar denotando inseguridad. Entonces, es un tema súper interesante. ¿Por qué ocurre? Pues ocurre porque comenzamos a ver nuestros fallos, nuestros errores. Y estos errores y estos fallos, al final, pues hacen que nosotros mismos nos menospreciemos y que la autoestima baje. Porque si yo en lugar de fijarme en mis fallos, me pongo a revisar mis fortalezas, me pongo a trabajar en mis éxitos, me pongo a diseñar una estrategia de empleabilidad muy clara, ¿no? Y dejo de lado, también las identifico, por supuesto, mis áreas de oportunidad, pero no me centro en ellas, mejor me preparo para hablar de ellas. Ojo, son dos cosas diferentes. Yo siempre les digo, no mientan, pero preparen sus respuestas, incluso hablando de errores, incluso hablando de sus áreas de oportunidad. Hay toda una estrategia para poder hablar de lo que no soy o de en qué soy muy malo. En lugar de enfocarme en estas cosas positivas, bueno, pues me enfoco en lo negativo. Hay muchos expertos que han hablado del tema y hay libros, quien quiera, a mí personalmente, Valerie Young, que incluso por ahí les puse al principio en el chat, la primera liga es de una conferencia en TED que ella participó, está en inglés, se las quería traer, pero es muy larga y no la pude bajar, muy, muy larga, no había manera de que se las proyectara, pero me parece que vale la pena revisar a esta doctora. Ella, como muchos otros, hablan del tema en cuestión el día de hoy. Sin embargo, hay como una clasificación de tipos de este síndrome y ella lo que hizo fue hacer como subgrupos y yo me voy a centrar, porque me gusta mucho esta teoría que ella tiene, me voy a centrar en los subgrupos que ella maneja. Y ella dice algo interesante. Yo puedo decir, ay, de repente me siento superwoman, que es uno de los subgrupos, ¿no? Ah, yo soy una superwoman. Ah, sí, pero para que yo pueda determinar que tengo este síndrome, yo tendría que presentar 2 de los subgrupos, no solo uno. Entonces, esto va a ser súper interesante ahorita que veamos los subgrupos. Véanla, por favor, y hay varios artículos y libros que ella escribe. Yo se las recomiendo mucho. Vamos a ver los subgrupos que Valerie menciona. Primero está el perfeccionista, ya lo mencioné.
¿Cómo es el perfeccionista? Se fija metas muy excesivamente altas. Tiene mucha preocupación siempre y mucha duda de si lo que está haciendo está correcto. Aun cuando sabe que a él, que tiene capacidad, que tiene conocimiento, siempre está dudando. Entonces, a lo mejor lleva todo para hacer una excelente entrevista, pero es tan perfeccionista que cualquier mensaje, cualquier señal del reclutador para él ya no fue buena. Y entonces se me cae. Dime, Rafa. Hola, no, era para mencionarte dos puntos. En cuanto al perfeccionista, yo lo veo desde el punto de vista que la perfección es una percepción de las cosas. Entonces, el problema es que el individuo percibe que independientemente que delegó algo, la otra persona que hizo la labor no la hizo adecuadamente porque prácticamente no la hizo él. O sea, eso es un punto importante. La otra cosa es que el perfeccionismo también tiende a otro elemento que es importante, que es lo que llaman la parálisis por análisis. Es decir, el tipo que es perfeccionista tiende a pensar tanto las cosas y meterse, engullirse tanto en las cosas, que llega un momento en que no cumple con la labor que tenía que hacer y se frustra. O sea, se siente muy frustrado. Entonces, sí es importante considerarlo desde ese punto de vista, y de hecho yo tuve a alguien que trabajaba conmigo que era así, y era difícil la forma al final para manejarlo, ¿no? Y la otra cuestión que quería mencionarte, ya después me dirás qué opinas tú acerca de esto, es aparte del síndrome del impostor, es el lado contrario, lo que yo había colocado antes. Yo sé que es una cuestión de actitud, pero ¿qué cuando esa actitud es exagerada y la persona que está en la entrevista es una persona que tiene una actitud muy buena para la entrevista, pero cuando entra al trabajo no tiene las capacidades que se le están pidiendo en el trabajo, ¿no? Entonces, yo los llamo los gana entrevistas, porque yo lo he visto en dos casos específicos, no voy a decir nada de dónde ni nada por el estilo, pero son personas que las contratan, duran dos años máximo en el trabajo que están, tienen problemas, se van a otra compañía y en la otra compañía los contratan. Es impresionante la forma del manejo. Lo que te decía de la actitud es justamente eso, es decir, aquí el conocimiento, por supuesto que es muy importante, pero si tú no tienes, si tú proyectas una actitud positiva, puedes lograr lo que tú quieras dentro de una entrevista, y eso lo hemos visto, ¿no? A ver, déjame entender. Sí estoy de acuerdo. Yo sí creo que la actitud cuenta mucho. Evidentemente, ¿qué pasa con las personas que van por la vida durando poco en los trabajos? Es difícil hacer un juicio de valor porque cada situación es diferente. Hay quienes, de verdad, hay quienes han estado en proyectos y se acaban los proyectos, y yo lo he visto, ¿no? Cada circunstancia es diferente, pero si es un tema de capacidad, bueno, yo siempre digo, y lo he mencionado en estas webinars, conducta pasada predice conducta futura. La probabilidad de baja permanencia en el futuro de una persona con una alta rotación es alta. O sea, es muy probable que no me dure. Y ese es un tema que nosotros los reclutadores vigilamos y revisamos, a menos que tenga certeza de que en el pasado han ocurrido ciertas cosas ajenas al colaborador que sí llegan a ocurrir. Ok, ¿no? Pero bueno, la actitud debe de ir acompañado, por supuesto, por conocimientos mínimos, pero es otro tema. ¿Ok? Lo que sí estoy de acuerdo contigo es estas características, y ojo, tampoco quiero satanizar ningún subgrupo, y en recursos humanos y en psicología, nada es bueno, nada es malo. Todo depende para que lo quieras, porque un perfeccionista para temas financieros, un perfeccionista para temas de calidad, un perfeccionista para temas de programación en sistemas y estas cosas, es el perfil que yo busco. E incluso un auditor.
de Claro, una persona por que haga una supuesto, auditoría. Depende, yo creo que depende mucho de la posición en que vaya a caer. por No, más bien supuesto. muchísimas gracias, Por Leticia. supuesto, por supuesto. Entonces, nada es bueno, nada es malo. Hace poco alguien me decía, ¿no? Vamos a hablar de la evaluación del DISC. Y justo yo le puse, por ejemplo, el DISC se manipula porque justo algunas personas se me acercaron y me decían, oye, Leti, el DISC se manipula para que yo salga con ciertas características. Yo le dije, es lo peor que puedes hacer. Primero, no es ético. Primer punto. Segundo, claro que me doy cuenta. Y tercera, no hay un solo perfil para todos los puestos. Es quien te lo diga carece de conocimientos básicos de recursos humanos. Y por supuesto, mucho menos de psicología. Carece completamente de conocimientos porque cada área, cada puesto tiene una gráfica diferente. Si tú la tratas de manipular para que salga una cierta gráfica, a lo mejor es opuesta a lo que tú estás queriendo obtener. Entonces, tronaste, pero es otro tema. Lo vamos a ver. Nada es bueno, nada es malo, todo depende para qué lo quieras. El perfeccionista tiene sus fortalezas, por supuesto, y muchas. No, son fregones para la calidad y para el detalle, por ejemplo, ¿no? Y bueno, Ramón dice que el perfeccionista es cuando buscas como papá al novio de tu hija o de tu hijo, ¿no? Nadie es el mejor ni nadie, sí, por supuesto, pero insisto, nada es bueno, nada es malo. ¿Ok? Sí hay algunas características del perfeccionista. Por ejemplo, un ejecutivo que le gusta hacer micromanagement, que le cuesta mucho trabajo delegar, por ejemplo, pero que además, si los resultados fueron buenos, pues se siente frustrado porque los resultados no deberían de haber sido buenos, deberían de haber sido perfectos. Y es muy complicado para un perfeccionista enfrentar una entrevista porque nunca va a ser suficiente. Siempre debió de haber contestado de manera diferente. Y muchas veces el perfeccionista sí puede transmitir esta ansiedad por querer hacer las cosas perfectas. Y por supuesto lo proyectamos, ¿ok? Entonces, el éxito pocas veces es satisfactorio. Insisto, siempre lo pude haber hecho mejor. ¿Qué recomiendo? Y aquí voy a contestar algunas de las preguntas que me hicieron. ¿Qué podríamos trabajar evidentemente con un perfeccionista? Por supuesto, digo, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo creo que lo primero que podríamos hacer es decirle, oye, tranquilo, el error es natural. Y yo lo he dicho en muchos foros, nunca buscamos a un candidato perfecto. No existe, no existe. Sabemos que todos los candidatos vamos a enfrentarnos con retos. Entonces, tranquilo, no tienes por qué ser perfecto. No es necesario, ¿ok? Y por supuesto, lo que hay que trabajar con él es que entienda que no hay ni trabajos perfectos, ni personas perfectas, ni momentos perfectos. Y que de repente equivocarse es humano. Y que de repente equivocarse y no ser tan perfecto, pues está padrísimo. Te diviertes más además, ¿no? Entonces, es todo un proceso que hay que trabajar con todos. Digo, porque todos somos una ensalada. El segundo subgrupo es el experto. El experto evidentemente es el que conoce. Y entonces, ¿a qué le teme el experto? Pues definitivamente a no tener una respuesta o a demostrar desconocimiento en alguna de las preguntas en un proceso de selección. A no tener la respuesta correcta. ¿Ok? Por ejemplo, evitas aplicar a ofertas de trabajo a menos que estés seguro que cumples con los requisitos, sobre todo con los educativos. Los expertos le dan mucho tema a la parte educativa. Los expertos son aquellos que siempre están estudiando mucho, siempre están buscando nuevas certificaciones, que no está mal, insisto, nuevos cursos, nuevos aprendizajes, pero igual, o sea, en la parte del conocimiento nunca es suficiente. Yo conocí a alguien por ahí con no me hagan mucho caso, si eran 5 maestrías y 3 doctorados, una cosa así, y siempre estaba
digo, era padrísimo hablar con él, por supuesto, y era como un libro de conocimientos y del tema que quisieras, pero nunca era suficiente y al final como que no terminaba también por la aplicación de todo ese conocimiento. Es cuando yo digo, ¿y cómo le haces para que te baje el agua del tinaco? En algún momento tienes que bajarlo, sino para qué te sirve, ¿no? Y ahí está el reto de estas personas que acumulan conocimiento y que por supuesto en una entrevista entran tus descarriladores, por supuesto, y ¿cómo creen ustedes que sea un experto teórico? Extremadamente teórico. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando accedemos a muchísima información, pues de repente puede jugarnos en contra. ¿Qué solución podemos ofrecer? Pues mira, hay que aprender a pedir ayuda, hay que aprender a decir no lo sé. No necesitas saberlo todo y se vale en una entrevista decir no sé. Fíjate que eso no, nunca lo he trabajado. Fíjate que eso, ahí va el descarrilador de este subgrupo. Cuando le hace el entrevistador una pregunta técnica sobre todo, y, uy, este tema yo nunca lo vi, o este tema no tengo experiencia, o este tema, y ahí entra una insatisfacción absoluta y un sentimiento de lo hice muy mal. Cuando es muy fácil decir, fíjate que no, yo no trabajé con SAP, yo trabajé con Metal, quién sabe qué. O yo no trabajé con esto, yo trabajé con Outlook. Yo trabajé con esto. No sé, no pasa nada. Si algo no lo sé en una entrevista, es mejor decirlo y no fingir que lo sé todo. Porque me pueden hacer otra pregunta y entonces sí voy a caer en contradicciones. Y ahí es donde entra mi descarrilador y bye. Entonces, no pasa nada si la gente algo no sabe. El individualista, perdón, alguien... Permiso, Leticia, Rafael. Dime, Estaba Rafa. subiendo la mano. Disculpa, no, es que no quería pasar sino para hacerte una pregunta. Ajá. En este caso del experto, la metodología STAR sería útil en el momento que vas a explicar, por ejemplo, algo práctico que hayas hecho tú durante o sea, cuando estás hablando de pensamiento estratégico, etcétera, porque yo lo veo desde el punto de vista de que si el experto tiende a ser muy teórico, tiene que buscar maneras de decir cómo aplicó eso en la práctica, ¿cierto? O sea, es una pregunta para saberlo. Por supuesto. Bueno, el método STAR para mí en todas las, bueno, acuérdense que hay diferentes métodos para contestar una pregunta, pero para mí uno de los mejores es el método STAR, ¿no? A todos nos ayuda, pero definitivo, a alguien con esta estructura sí le ayuda a aterrizar muy bien sus posibles respuestas en la entrevista. Por supuesto que sí. Sí, Muchas gracias. le da estructura, al final lo sigue metiendo a la estructura, pero lo obliga a ver más elementos. Pero sobre todo, para el perfeccionista yo le diría, relájate. Se me fue el experto, relájate. Si no sabes, no pasa nada. Punto. ¿Ok? El individualista. ¿Cómo es el individualista? Pues independiente, ¿no? No pide ayuda y no ofrece ayuda, que es algo también muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser que para él sea importante garantizar el resultado, ¿no? Y para lograr las cosas las tiene que hacer él por su cuenta. Y suele decir, pues es que yo no necesito que me ayuden. O es el típico que, oye, te ayudo. No, oye, no, gracias, yo puedo. Él va por su propio camino. Bueno, malo, no, hay puestos necesarios para el individualista. El tema es cómo lo vendo, ¿no? Y en mi entrevista, ¿cómo me sale este subgrupo? ¿Cómo me sale cuando hablo de equipo? ¿Cómo me sale cuando hablo de objetivos en común? Si tenemos esta tendencia, ¿no? Hay que pensar muy bien en cómo enriquecemos y cómo crecemos en colectivo, en grupo, ¿no? Y creo que el reto para los individualistas es pedir ayuda.
y de repente eso nos cuesta. ¿Saben dónde yo veo al individualista? Y yo, perdón chicos, les van a caer hacia algunos 20, perdón, pero el individualista, una de las cosas es que le cuesta mucho trabajo hacer networking. Porque en el networking que trabajan conmigo no es cantidad, es calidad, acuérdense, ¿no? Y yo trabajo con ellos para definir desde las posiciones del networking, no le tires a todos los patos. Y cuando yo le digo, ok, ya tenemos definida la lista de posiciones de networking por empresas, perfecto, contáctanos. Literal, estoy buscando empleo. ¡Oh, Leti, no puedo! ¿Por qué no puedes? Leti, no me nace, no me sale. ¿Por qué no te sale? Ahí está el individualista, porque le es muy difícil solicitar ayuda, le es muy difícil a los demás decirle a los demás que hoy necesita que lo ayude. Seguro que ahorita, a más de 2, les cayó el 20. Hay que aprender a decir, hoy no tengo empleo y necesito que me ayuden porque no tengo trabajo. ¿Se vale? Por supuesto, acuérdense que uno de los principales canales es el networking. La Superwoman, ¿no? Y el Superman. Estas personas trabajan y se presionan mucho por el logro de los objetivos. Dan mucho de su tiempo para lograr los objetivos. Al final, están basados en inseguridades. Perdón, el ser individualista igual a ser autosuficiente. Depende de la dimensión. Si el autosuficiente Ramón, yo creo, me parece, que una cosa es que yo sea capaz de hacer las cosas sola, pero si algo me atoro, si en algo ya no puedo o no sé, soy capaz de decirle a mi jefe, oye, ¿me ayudas? Fíjate que esto ya llegué y no. Oye, tú eres bueno en esto, ¿sabes cómo puedo hacerlo? ¿Sí me expliqué, Ramón? Son dos cosas diferentes. El otro no, a ver, no, yo lo hago. ¿Sí? Ya. Sí, bueno, por lo general yo suelo llamar al que tú describes como individualista, lo describía como autosuficiente, no daba espacio para que otros pudieran operar con él, ¿no? Y lo que veo en general de mi aprendizaje es que los autosuficientes, o quizá, digamos, como tú dices, los individualistas, siempre están gerenciando desde la desconfianza, entonces nunca Claro. creen que otro puede ayudarles. Así es. Y no da y ofrece ayuda, pudiese ser. ¿No? Es interesante los dos conceptos. Y yo insisto, no estamos satanizando ni etiquetando ninguno de los subgrupos. Todos son necesarios y todos son buenos. Y gracias a Dios, todos somos diferentes. Imagínense ustedes, ¿no? Todos los necesitamos en algún momento. Ok. Los Superwoman y los Superman, por supuesto, es gente que trabaja mucho, que dedica mucho tiempo al trabajo, que necesitan reforzarse a través del trabajo, pero que al mismo tiempo, al dedicar tanto tiempo, generan mucho estrés y mucho daño, porque siempre tienen mucho trabajo. Yo conozco a alguien que siempre que le digo, ¿cómo estás? Ay, con mucho trabajo. Ay, no sabes, ni tiempo para comer. Ok, yo también tengo mucho trabajo, pero yo sí como, por supuesto. O sea, es gente que realmente todo lo ven en función de el tiempo que le dedican. Por ejemplo, estos son los típicos que están 10 horas buscando empleo. Grave error. Por favor, no lo hagan. No es castigo. No es castigo. Es la gente que dice, porque alguien me dijo que yo tengo que tener un calendario y un horario y que tiene que ser mi mismo horario de trabajo. Entonces, si yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana y salía a las 6 de la tarde, pues de 8 a 6 de la tarde yo busco trabajo. Sí, no, es que allá te pagaban y aquí, ¿cuál es tu apapacho emocional? ¿Cuál es tu retribución? ¿No? Para que vayamos viendo, uy, creo que yo tengo tantito de esto, uy, yo creo que, ¿no? Pregúntate, ¿te quedas muy tarde en la oficina?
más tarde que el resto de tus compañeros, ¿no? Te estresas cuando no trabajas y piensas que es un desperdicio de tiempo. Debo de confesar que hubo un momento en que yo padecía esto. Yo decía, ¿y qué? De verdad, lo debo de confesar, en algún momento de mi vida que cambié de residencia y que no tenía en ese momento trabajo y que me dediqué a buscar dónde meter al hijo a la escuelita y cosas así, porque estaba muy pequeño. Y de repente mi hermana me invitaba a desayunar con sus amigas del colegio de los escuincles, ¿no? Y yo las escuchaba hablar y yo decía, qué desperdicio de tiempo, hablando de la Miss de inglés, de la Miss de francés, de la Miss de matemáticas. Yo decía, qué horror, yo debería de estar trabajando, yo tendría que estar en una oficina, yo tendría que estar acá, yo tendría que estar acá. Y dejé de disfrutar que estaba yo en Cuernavaca, que estamos desayunando al lado de una alberquita, que los viernes nos íbamos a comer a la casa de fulanito, de menganito, con todos los niños al lado de la alberca, mientras los chamacos nadaban, yo me tomaba un vinito. Oye, pues hoy lo quisiera tener, ¿no? Y en algún momento de mi vida yo decía, esto es un desperdicio de tiempo. Señoras flojas, pónganse a chambear, pensaba yo. En algún momento yo me identifiqué con esta, por supuesto, porque si yo no estaba trabajando de lunes a viernes, yo no estaba siendo productiva. Qué canijo, ¿no? A lo mejor pude haber pensado, pues mira, estoy llegando apenas a Cuernavaca, ay, me voy a dar mis nadadas todos los días. Y además me estresaba el pensar que yo no estaba siendo productiva, ¿ok? ¿Qué pasa con este Superwoman, Superman, no? Que dejamos al lado lo que nos gusta, ¿por qué? Pues porque tengo que trabajar o porque tengo que buscar trabajo muchas horas. Y entonces, ¿cómo lo proyecto en una entrevista? Por favor, imagínense, es el típico que dice, hay que ser responsable, no, yo le doy tanto tiempo, y se nota su ansiedad, se nota su estrés. ¿Cómo lo puedo manejar? Si te ves dentro de este grupo, por favor, relájate. Y yo lo que hago siempre con la gente es, genérate un calendario de actividades, pero pon una actividad de apapacho, apapáchate. Si tú decides, los viernes no busco trabajo, perfecto, los viernes no buscas trabajo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Relájate, relájate un poco. Aprenda este tipo de subgrupo. A la crítica les es muy difícil, ¿no? Hay que aceptar la crítica como algo no personal y por supuesto hay que trabajar más en nuestra confianza. No es que dejemos de ser productivos, por supuesto, seguimos siendo productivos y no necesariamente tenemos que estar dedicando tanto tiempo a lo que hacemos. Y por último, bueno, el genio. Obviamente ya se imaginarán ustedes cómo puede ser el genio. Se trata de personas que juzgan el éxito en función de las habilidades y no de los esfuerzos. Igual que los perfeccionistas, tienen expectativas muy, muy, muy altas y se presionan mucho por hacer las cosas muy bien y en el primer intento, ¿no? Entonces es esta gente que las cosas le tienen que salir muy bien porque él sabe mucho y porque él es muy dedicado. Entonces, pregúntense, si alguno de ustedes está acostumbrado a sobresalir sin mucho esfuerzo, tienen historias de obtención, por ejemplo, de títulos y cosas de este tipo, ¿no? Porque todo lo hacen muy bien. Si cuando eran pequeños les decían a menudo que eran muy inteligentes y los más brillantes de la familia. Qué bueno que yo no fui la de 10 en mi casa. Y de verdad, a la hermana que sí tenía los 10, yo decía, qué flojera me da tu vida, porque ni te diviertes. Como dice Odín Dupeirón, mira, yo voy bastante bien, pero me doy unas divertidas muy buenas. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. No es un tema de valgo más porque sé más o valgo más porque soy un genio. Por ahí dicen, sobre todo para los chavitos, el tema de los niños en las escuelas, ¿no? El 10 no te da la felicidad. De acuerdo, ni te da las habilidades para la vida. De acuerdo. Ese es el típico que me acostumbraron al 10. ¿Ok? Te disgusta la idea de tener un mentor porque puedes hacer tú las cosas y tú eres el único capaz de hacerlo. Y te enojas cuando te enfrentas a un contratiempo, evitas nuevos retos por miedo a sentirte incómodo
¿Por qué? Porque te sacan de tu zona de confort. Si las preguntas las respondieron con sí, es probable que tengan un poquito de este subgrupo. Entonces, ¿qué podemos recomendarles? Bueno, cuando te sientas mal porque no alcanzaste tus metas, por supuesto, mejor identifica los comportamientos, trate de modificarlos y relájense. De verdad, relájense. No es una guerra, una entrevista, no es una guerra de conocimientos. Si alguno de ustedes se identificó con uno o más grupos, la verdad es que yo los felicito. Si les cayeron algunos 20 sobre, creo que yo tengo esto, a menos que, digo, si alguien me dice, Leti, yo tengo las 5, a ver, hablemos, por favor, ¿no? Pero si a mí me cayeron algunos 20 y digo, hoy creo que a veces me pasa esto, creo que a veces a mí esto, felicidades. Felicidades porque creo que es el primer paso para identificar dónde estoy parado versus mi autoconocimiento y cómo me estoy autosaboteando y qué pensamientos me están generando que yo no avance probablemente en mi proceso de entrevista, que no tiene que ver, insisto, con mi experiencia ni con mis conocimientos. Entonces, si ya los identifiqué, bueno, pues ahora tengo que levantar la mano para pedir ayuda y poder trabajar en ellos, de tal forma que el objetivo es que, por favor, logremos nuestro objetivo. Entonces, creo que este es el momento indicado para que yo haga un stop, si ya me identifiqué, ¿no? Y que me pregunte, en función de los subgrupos que yo ya identifiqué, pregúntense, ¿sí estoy enfrentando las entrevistas en función de estas conductas? ¿Cómo me estoy verdaderamente entonces proyectando? Porque no es normal que no avance en las entrevistas, ¿eh? Siempre hay algo que me está limitando. Porque si ya me llamaron, es porque algo muy bueno vieron en mí. ¿Por qué no avanzo? No siempre todos los demás son mejores que yo. Una vez lo sea, bueno, pero yo también soy bueno. ¿Qué estoy proyectando? ¿Ok? ¿Cómo proyecto entonces mis temores? Y sobre todo, ¿qué hago para que el reclutador se dé cuenta de estos temores? Creo que son preguntas que de verdad pocas veces alguien nos enseña a cuestionarnos. Hoy Rafa me decía en las sesiones de coaching, me decía, ay Leti, algo así, ¿no, Rafa? Ay Leti, haces pensar a uno. Sí, de eso se trata. De que te mires a ti mismo y que hagas una introspección y que te des cuenta dónde estás parado y qué estás tomando como decisiones o cómo te estás comunicando para tener el éxito que esperas tener y no vayas en el sentido contrario. Es momento de que por favor se pregunten esto. Yo les doy 6 tips para que ustedes puedan trabajar si identificaron algún subgrupo. Primero, hay que conocernos. Ustedes no pueden ir a una entrevista si no conocen las fortalezas, las oportunidades y todas las bondades y todos los issues o los descarriladores o sus síndromes que puedan tener. ¿Para qué? Me sirve pues para trabajarlos, para poder trabajar en consecuencia en ellos y no seguir cometiendo los mismos errores. Conocerse para mí en el proceso de entrevista es básico. Quien no se conoce no encuentra las respuestas a cualquier pregunta. Así de sencillo. Entiendan qué es una entrevista. Una entrevista para mí, y de verdad se los comparto con todo mi corazón y con la mejor intención de que les ayude, es una charla en donde lo único que quieren saber es qué ha pasado con tu trayectoria profesional. That's it. Pero es una charla. En mi mente, yo la transformo en una evaluación y eso es lo que a mí me pone nervioso. Y esta semana tuvimos 2 contrataciones del grupo de coaching y las personas coincidían en algo. Cuando me relajé y cuando dije, suelto en la entrevista y soy yo y ya me preparé y ya me conozco y voy de manera natural. En ese momento avanzaron a las entrevistas. No es suerte, no es suerte. Y es así. Prepárate, por supuesto, hay que trabajar fuertemente en tu estrategia, hay que preparar muy bien tu entrevista dependiendo de la empresa para la que tú vayas. El 4 para mí es indispensable. Apapáchate y relájate. Súper necesario. El ser un profesional en transición laboral no es un castigo. Tenemos los seres humanos la necesidad de recibir algo a cambio. En el trabajo nos pagan dinero y beneficios.
Cuando estamos en transición laboral no recibimos dinero. Tengo que recibir algo a cambio, emocionalmente, que me nutra, lo que yo disfrute hacer, pero tengo que recibir ese apapacho y tengo que tener una fuga al estrés y relajarme. Eso es básico, ¿ok? Hay que confiar en ustedes, hay que confiar en nosotros, hay que conocernos y tener claro que puede haber gente que sepa y pueda más que yo, sí, pero yo también puedo. Y estoy en la lucha. O sea, hay que confiar en nosotros mismos. Y por supuesto, solicitar apoyo. Si no encuentro el camino, hay que aprender a levantar las manos y acercarse, pero fíjense bien, no se acerquen al compadre que también está desempleado y que le va de la fregada. Hay que aprender a pedir ayuda a las personas que verdaderamente nos vayan a ayudar y no que nos digan, sí, está bien complicado, ¿no? O gente que a lo mejor no tienen los recursos en conocimiento o en experiencia que me puedan ayudar con este sentimiento que yo traiga. Eso es súper importante. Recuerden, no están castigados, ¿ok? No los sobreestimes, trabájalos, abórdalos, ¿sí? Y saca tus conclusiones y líneas de acción. Sí, Ramón, claro. Cuando descubres los errores que cometes en una entrevista, pierdes la confianza. ¿Qué hacer? Mira, me encanta, Mario, tu pregunta. Yo siempre les digo, de todas las entrevistas tienes que aprender algo para que la próxima sea mejor. Y cuando cometes un error, digo, reconócelo, depende, si lo puedes corregir en ese momento, corrígelo. Yo creo que sí se vale decir, bueno, mira, fíjate que ahorita pensándolo, creo que va por aquí, ¿no? Si ya no hay forma, yo creo que por un error no te descalifican. Y además, no sé qué sea para ti un error. Yo creo que va a depender mucho de lo que hayas hecho o dicho, ¿no? Si tú te pones a decir groserías en una entrevista que me ha ocurrido, sí es un error, ¿no? Pero si a lo mejor no fuiste lo suficientemente asertivo, yo diría no es un error, no te castigues, Mario. Pero todas las entrevistas te tienen que dejar un conocimiento. Ese es lo que yo les recomiendo siempre. Y vamos a ver un video muy cortito de lo que es este síndrome, muy cortito. A ver si agarra. El internet me está fallando. Ahí va. No quiere. A ver. Es un tema de internet. Denme un segundo, por favor. Voy a ver si lo puedo bajar de aquí. Sí. Déjenme ver si lo puedo bajar. Ahí va. Hoy en Draw My Life, el síndrome del impostor. La definición oficial de un impostor o impostor. Uy, no. Creo que me voy a tener que salir, discúlpenme, de aquí para que pueda agarrar. Ahí va. Hoy en Draw My Life, el síndrome del impostor. La definición oficial de un impostor o impostora hace referencia a una persona que se hace pasar por otra o que se hace pasar por algo que no es. Si has jugado a Among Us, esta palabra te resulta familiar. Pero, ¿sabes lo que es el síndrome del impostor? Cuando hablamos del síndrome del impostor, nos referimos a un trastorno psicológico. En él, las personas exitosas no son capaces de asimilar sus logros o éxitos. Presentan un sentimiento de no estar nunca a la altura o no ser lo suficientemente buenos en lo que hacen. Las personas que sufren este trastorno se ven como impostores o piensan que están cometiendo un fraude y que en algún momento todo el mundo descubrirá que en realidad no son tan inteligentes o exitosos y que sus triunfos los han logrado por pura suerte. 7 de cada 10 personas han pasado por el síndrome del impostor en algún momento de su vida, desde directivos importantes de empresas hasta buenos estudiantes e incluso celebridades, como por ejemplo Tom Hanks, Serena Williams, Lady Gaga, entre otros. Los rasgos más comunes del síndrome del impostor son dudar de sí mismo, dificultad para reconocer sus propias habilidades, otorgar su éxito a causas externas o a la suerte, un rendimiento excesivo y miedo de no estar a la altura de las expectativas. Se han identificado 5 tipos distintos de este síndrome. El primero es el perfeccionista, que nunca está satisfecho y siempre piensa que su trabajo puede mejorar. Los perfeccionistas se concentran en sus defectos y errores en lugar de en sus fuerzas. El superhéroe. El superhéroe se caracteriza por esforzarse demasiado, hasta el punto de trabajar lo más duro posible. Esto es una consecuencia de sentirse insuficiente, mientras que el experto intenta aprender todo lo que puede sin llegar a estar complacido con su nivel de conocimiento.
También está el genio natural, en donde la persona con el síndrome se pone metas u objetivos demasiado altos o difíciles de conseguir. El problema es que si no alcanzan estos objetivos en el primer intento, se sienten derrotados, incluso deprimidos por el fracaso. Por último está el solista. Se trata de personas que prefieren trabajar de manera individual y a solas, pero su autoestima proviene del nivel de productividad que ellos creen tener y suelen rechazar cualquier tipo de asistencia. Para ellos, buscar ayuda es una señal de debilidad. Existen factores que ayudan al desarrollo de este trastorno. Por ejemplo, un ambiente familiar en el que se valoran demasiado los logros y se critican fuertemente los errores, o incluso situaciones como empezar la universidad o un nuevo puesto de trabajo. Los trastornos de ansiedad y la depresión también juegan un papel importante en las causas. ¿Conocías el síndrome del impostor? Recuerda que es muy importante cuidar de tu salud, tanto física como mental, y que no tiene nada malo buscar ayuda profesional. Y dicho esto, hasta el próximo vídeo. Ok, entonces ya ustedes tienen un poquito más de información de algunos elementos que pudiesen estarles jugando en contra. Insisto, no tiene nada de malo poder decir, ups, creo que necesito pedir ayuda. ¿Dudas, preguntas, chicos? Ah, mira, gracias Irenia por mandar el video de Valerie. Sí, también el primer link que les puse es el de TED de Valerie. Gracias Irenia por compartirlo en el grupo. ¿Dudas, preguntas? Gracias Maggie. ¿Alguna pregunta? Nope. Ok. No, al contrario, en mi evolución profesional siento que desde su comienzo he pasado por diversas etapas que tocan algunos de los aspectos. Gracias a Dios he contado con excelentes jefes, maravilloso. Qué bueno, Ramón. Los jefes son extraordinarios, por supuesto. Ok, claro, el autoconocimiento es crucial, vital, vital. Sin esto, de verdad, yo no entiendo un candidato sin el autoconocimiento, cómo pretende salir positivo de una entrevista. Es imposible. Ok, les recuerdo chicos que quienes están interesados tenemos sesiones individuales de coaching de empleabilidad precisamente donde vemos todos estos temas y donde acompañamos a quienes están con nosotros en establecer su estrategia de empleabilidad y los vamos cuidando, que yo creo que es sumamente importante con todos estos temas de la emocionalidad. Los invito a que exploren estas oportunidades para acercarse a sus objetivos. ¿Cuáles son los temas que vamos a trabajar? Chicos, el jueves vamos a trabajar con el tema y probablemente lo cambie al tema del DISC, por un tema, necesito salir el jueves, chicos, es probable que el jueves la sesión la tenga yo que dar a lo mejor en un Starbucks o en algún lugar donde me tome la hora, perdón, pero necesito estar en el norte de la ciudad, y entonces me voy a meter por ahí a algún restaurante a dar la webinar. Entonces, si por ahí escuchan un poco de ruido, ofrezco una disculpa, pero no quiero cancelarlo. Y es probable que tenga la necesidad de cambiar el tema del DISC. Espero no se lo pierdan, ¿ok? Pero estos son los temas que vamos a trabajar en este mes. Les recuerdo que tenemos una página donde pueden subir sus currículums. Nuestro grupo de LinkedIn, ayúdenme compartiendo vacantes en este grupo y los invito a quienes no se han subido, aquí publicamos vacantes y nos apoyamos. Y por supuesto esta webinar se va a subir a nuestro canal de YouTube, ayúdenme a darle también promoción, hemos aumentado mucho nuestros seguidores, no tenemos mucho tiempo con nuestro canal y gracias a Dios ya incluso desde España me han contactado que han visto nuestros videos, entonces eso me hace feliz. Mis datos de contacto ya los tienen. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. De verdad, agradezco que me hayan acompañado en esta tarde con este tema que a mí personalmente, insisto, me gusta mucho, probablemente por mi experiencia y mi formación académica. Espero haberles ayudado. Que tengan bonita noche, cuídense y nos vemos el jueves. Ayúdenme a compartir y comentar para que seamos más cada día. Bonita noche, cuídense, bye bye. Gracias a ustedes.